Hola, hola. Hasta que por fin pude subir el video del primer libro de Samuel. Esta ya es mi 11ª entrega de la serie Contradicciones, Errores y Mentiras de la Biblia. En esta ocasión, el 8º libro de la Biblia. Si aún no te has suscrito a mi canal, hazlo de una vez. Puede que luego se te olvide. Comencemos. Me gusta iniciar así. Solo he leído 4 versículos y ya me encontré estas perlas. Hubo un tipo que se llamaba Elcana, no lleva tilde, supongo que se pronuncia así. Resulta que en el versículo 2 del primer capítulo dice que tenía 2 mujeres, una con hijos y la otra sin hijos. Bien, al momento de esta lectura, el 9º libro de la Biblia, Dios nada que institucionaliza el matrimonio, menos la monogamia. Elcana es el perfecto ejemplo. Pero podrían decir que Dios no andaba muy de acuerdo con su relación de poliamor, poligamia o trimonio. Pero del versículo 4 en adelante se relata cómo Elcana era muy juicioso con las ofrendas a su Dios Jehová. Incluso Jehová lo premia más adelante por ello. Si eres católico, por favor, déjame en los comentarios por qué los curas insisten en el matrimonio como sacramento, monógamo, eterno y hay que pagarles a ellos para que lo celebren. Los mormones creen en el mismo Dios y según la secta pueden casarse con tantas mujeres como las que pueda mantener o cohabitar con tantas como su estatus se lo permita, pero igual profesan toda esta misma palabrería. Capítulo 1, versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Logro entender que no solo yo pienso que Jehová es un Dios de guerra. En la época en que se escribió este libro no lo llamaban Jehová de las viudas, o Jehová de los huérfanos, o Jehová de los sacerdotes, o Jehová de los agricultores. Lo llamaban Jehová de los ejércitos, del grupo de personas que se encarga de masacrar, pelear y matar. También quiero hacer una acotación que me parece muy importante. Según las personas que estudian el conocimiento humano y su procedencia en la prehistoria, nuestro complejo desarrollo social y cognitivo fue fomentado por el hecho de pasar de ser nómadas a ser agricultores. Y me parece muy curioso que la Biblia esté polarizada en esta época que pareciera ser la época de transición. Recordemos a Caín y Abel. Caín mató a Abel porque a Dios le gustó la ofrenda de animales de Abel, pero no le agradó la ofrenda de plantas de Caín. Noé salvó animales, no plantas, aunque igual con una inundación global toda la vegetación en tierra hubiese muerto. Moisés llevó a su pueblo como nómadas, e incluso cosechar el maná era un castigo para Israel. En Levítico se explica minuciosamente cómo hacer un templo de adoración transportable, y cómo debe ser el proceso de armado y desarmado del mismo. Cuando Israel llegó a reclamar la tierra prometida, ellos eran nómadas, obviamente, pero los pueblos que masacraron ya no lo eran, y para no ser nómadas hay que desarrollar agricultura, por lo que los pueblos de la tierra prometida por Dios debían ser asentamientos con agricultura. Pero ¿por qué esta rivalidad entre nómadas que basaban su subsistencia en el pastoreo de rebaños y quienes ya no eran nómadas y basaban su subsistencia en la agricultura? Mi conclusión, luego de investigar, es el concepto de propiedad privada. Para que un grupo de personas pueda cultivar, debe definir para sí mismos un terreno como propio, ya que trabajará en ese terreno por varios meses antes de cosechar el fruto de su trabajo. En cambio, quienes son nómadas no consideran que la tierra sea de nadie. Ellos solo llevan a su rebaño a pastar en el lugar con más vegetación. Pero ¿qué sucede si el lugar con más vegetación es el cultivo de un agricultor? Me parece una excusa perfecta para iniciar una guerra. Eso también explicaría por qué en la terminología religiosa judeocristiana se usan tantos términos como rebaño, macho cabrío, pastor y cosas de esas. Otro indicio que tengo de que puedo estar por el camino correcto es la clasificación de animales limpios comestibles y los animales impíos que no se deben comer. Dentro de los que se pueden comer están las vacas, las ovejas, antílopes, cabras, alces, que son animales de pastoreo, perfectos para pueblos nómadas,
Y los que no se pueden comer están los conejos y cerdos, animales que debes por lo general tener encerrados. Una vez les abras la puerta, no los volverás a ver. A un grupo de nómadas les sería muy difícil tener conejos como rebaño. Miremos las aves. Las comestibles están gallinas, pavos, patos, gansos, codornices, faisanes. Todas son aves que lo único que debes hacer es cortarles las plumas de las alas para que no vuelen y se quedarán a tu lado para que les des comida. En cambio, así le cortes las alas a las águilas, buitres, halcones o cuervos, estos igual se irán brincando. En cuanto a los peces y mariscos, sí no tengo ni idea por qué nombra a unos como comestibles y a otros no. Me gustaría ver los escritos de la religión de Moloch. Tengo la sospecha que allí se relata como Moloch es el todopoderoso, Jehová es el demonio y lo correcto es ser agricultor. No sé si estoy exagerando, pero a mí me parece que para un nómada es más difícil afeitarse y peluquearse, mientras que para alguien que vive en un lugar fijo es más fácil. Esto podría llevar a que la religión judeocristiana musulmana tenga mitos como el de Sansón y que la gente entregada a Jehová no suele hacer uso de las cuchillas de afeitar. Capítulo 1, versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová, y no pasará navaja sobre su cabeza. Capítulo 1, versículo 14. Entonces le dijo Eli: ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Digiere ya tu vino? Claro, como cuando uno le grita a un borracho: desemborráchese, y se pone sobrio. El nivel de sabiduría de las palabras aquí consignadas es apabullante. Capítulo 1, versículo 25. Y matando el becerro, trajeron al niño a Eli. Para tener en cuenta, llevo 9 libros leídos del Viejo Testamento y en todos Dios está encantado con los sacrificios de sangre, para que luego me expliquen por qué en el Nuevo Testamento ya no los pide. Me parece sospechoso ese cambio de parecer como tan repentino. ¿Será que al sacrificar a su hijo se le sació totalmente la sed de sangre? ¿O hablamos de un Dios diferente en cada testamento? El capítulo 2 es un poema de una de las protagonistas. ¡Qué lectura tan cansona! Capítulo 2, versículo 6. Jehová mata y él da vida. O sea, el avión de chapecoenses que se cayó en mi país hace poco no fue por la ineptitud de quienes debían mantener el avión con gasolina, sino que fue Dios que así lo quiso. Los 5 millones de judíos asesinados por Hitler no murieron porque el Führer nazi tuviera la cabeza llena de porquería. No, murieron porque Dios así lo quiso. Capítulo 2, versículo 7. Jehová empobrece y él enriquece. O sea, que si un timador te roba a ti y a otras 1000 personas, él se enriquece porque Dios así lo quiso. Y si tú a causa de este robo pierdes tu casa, tu medio de sustento y caes en la bancarrota, siéntete halagado, pues Dios está pensando en ti. Capítulo 2, versículo 8. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Me imagino que esta es una de las pruebas de que la Biblia se anticipó a la ciencia en conocimiento. Qué locos los científicos afirmando que la Tierra está flotando sobre la nada. Obviamente debe estar apoyada en algo, y aquí se especifica que son columnas, las cuales están apoyadas quién sabe dónde. Pero eso explica por qué en la Antártida no vive gente. Quedarían aplastadas entre el planeta y las columnas. Capítulo 2, versículo 9. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. No entiendo por qué aún tenemos poder judicial en los países. Claramente aquí dice que quien viola a 20 niños está cometiendo exactamente el mismo delito que quien roba comida para comer. La equivocación de los dos fue no orarle a Dios pidiéndole fuerza. Uno, fuerza para no lastimar a los niños, y el otro, fuerza para aguantar más hambre. Recuerdan que Elcana tenía 2 mujeres, pues Dios lo premió por ser bígamo. Capítulo 2, versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ana era la segunda mujer de Elcana, la que no había podido tener hijos.
La excusa de los creyentes de por qué los hombres antes de Moisés podían tener sexo con sus hijas, nietas, sobrinas y demás, es el cuento chimbo de que Dios aún no había entregado sus mandamientos. Claro, no mencionan que tampoco había entregado el mandamiento de no mates a tu hermano, pero aún así castigó a Caín. Pero bueno, no es eso lo que quiero decir. Lo que quiero expresar es dónde, dentro de los más de 40 mandamientos entregados por Dios a Moisés, dice que el matrimonio es solo para parejas monógamas, heterosexuales, vitalicio y que hay que pagarle a un sacerdote para que lo oficialice. De lo contrario, no es válido. Eso está como el reciente anuncio del mismísimo CEO del Vaticano, el señor Bergoglio, quien afirmó que cremar el cuerpo de los muertos sí estaba permitido por Dios, pero con la condición de que las cenizas quedaran almacenadas en un lugar santo, como iglesias o cementerios católicos. La excusa para evitar la posibilidad de olvido, falta de respeto y malos tratos. Sí, me escuchaste bien. Abogan por evitar los malos tratos a 1,5 kilos de carbón en polvo, pero cuando se les pide que den la cara para responder por la pedofilia cometida por numerosos de sus miembros alrededor del mundo, ahí sí son demasiado atembados como para saber de qué carajos estamos hablando, o saber qué es lo que hay que hacer. Pero ¿por qué el Vaticano condenaría rituales en los cuales los restos mortuorios terminasen lejos de sus propiedades? Me pregunto si el hecho de que cobran un arriendo a los muertos por almacenar sus despojos tendrá algo que ver. Capítulo 2, versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero aquellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Sí, Dios decidió que a los infractores de su ley había que matarlos. Sus pecados, y me refiero a los que están ahí relatados: primero, no realizar los holocaustos en el orden preciso. Si quemas la sangre antes de quemar el corazón, Dios te mata. Sí, solo fueron 2 pecados los relatados. El segundo pecado fue conquistar lindas mujeres en las puertas del tabernáculo. Puedes conquistarlas por la calle, en las plazas, en las piscinas, en discotecas y demás bailaderos. Incluso puedes abandonar a tus hijos por irte con una mujer. Eso no es importante para Dios. Lo vital es que no te pongas de Romeo en las puertas del santuario o de la congregación. De hacerlo, Dios te mata. Eso sí me gustó, que en este mismo versículo se reconoce que la ley de Dios no sirve para nada y que se hace necesario que los hombres tengamos nuestra propia ley, una más coherente y funcional. Capítulo 2, versículo 27. Y vino un varón de Dios a Eli, y le dijo: Así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? ¿Cómo así? ¿Quién carajos es un varón de Dios? No me digan que es un aparecido que afirmó que Dios le había hablado y el zopenco de Eli le creyó. Luego Dios dice: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Ese es exactamente el problema. Si el Señor Dios hubiese aparecido en el cielo, diciendo: Faraón, este es mi pueblo y si no lo dejas libre, me los cago a todos con plagas, estoy seguro que le hubiese quedado claro al Faraón, le hubiese quedado claro a Egipto, le hubiese quedado claro a Israel y me hubiese quedado claro a mí. Pero ese es el jodido problema, Señor Dios, que usted nunca da la cara. Siempre se consigue a alguien o algo que haga su trabajo sucio. Yo le invito cordialmente a que haga una aparición global, para que toda la humanidad lo podamos conocer y que de su propia boca salgan las palabras con las que se va a presentar. Y como el día que usted me creó sabía que yo haría este video con esta afirmación, imagino que ya tiene preparado un muy buen discurso. La Biblia es de tan infinita sabiduría que no espera a que yo localice las contradicciones, me las va develando y en un solo versículo. Escuchemos. Capítulo 2, versículo 30. Por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga,
porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios le dijo un montón de años atrás a alguien que bendeciría a toda su descendencia, pero Dios ahora le dice a Eli que de malas, que está muy ofendido, que ya no tendrá en cuenta a toda la descendencia. Sé, estimados creyentes, que esto debe ser una especie de parábola hiperbólica de cuarto nivel y que para entenderla hay que tener la iluminación del Espíritu Santo. Pero como Dios no quiso darme de eso, lo que yo veo es una contradicción flagrante, una mentira expuesta de Dios y un error garrafal de quien redactó este libro. ¿Cómo se le ocurre poner en evidencia a su Dios de semejante manera? Esperen. Antes de que empiecen a lanzar sobre mí todos sus maleficios y maldiciones, por favor, explíquenme en esto. Capítulo 2, versículo 33. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y no me vengan con el cuento chimbo de que Dios se refería a matarlo espiritualmente. El contexto de la narración claramente muestra que Dios mataría a todos los hombres cerca de los 20 años. No porque ellos cometieron algún error, sino en venganza, como castigo a uno de sus antepasados. Y por si hay dudas, el capítulo finaliza con la frase, versículo 34, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un solo día. 20 capítulos más adelante, Ofni y Fines mueren en la guerra contra los filisteos. Capítulo 3, versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Pues casi puedo jurar que en un libro anterior Dios le dijo a Moisés que él nunca más se dejaría ver ni escuchar directamente de otra persona. Un castigo que Dios impuso, pero no recuerdo el motivo. Lo tengo presente porque yo llamé esquizofrénico a Moisés por andar escuchando voces que le decían que matara personas. Bien, ¿acaso esto es una contradicción? A mí me parece que sí. ¿Acaso esto es un error de la Biblia? A mí me parece que sí. ¿Acaso uno de los dos libros está narrando mentiras? Uno de estos libros es diferente de todos los demás. Adivina cuál es diferente de los libros y la sabiduría de Dios encontrarás. Pero para mí los dos eran esquizofrénicos y ya. Una voz que nadie más escuchaba comenzó a atormentar a Samuel. Samuel asumió que era Dios, porque ¿quién más podría hablarle sin que nadie más escuchara? Hoy en día sabemos que hay padecimientos cerebrales que hacen que la persona escuche voces, producto de su imaginación, como por ejemplo la esquizofrenia. Pero claro, Samuel ni nadie en su época sabían acerca de esta enfermedad, así que alguien podría explicarme cómo comprobar que todo este libro no es el resultado de un esquizofrénico sin tratamiento. Ese hecho le daría mucha coherencia a cosas narradas aquí. Algunos datos interesantes sobre la esquizofrenia. Una persona de cada 400 en el mundo sufrimos de algún grado de esquizofrenia. Me incluyo porque yo he tenido ocasiones en que escucho que alguien me llama. Si el pueblo de Samuel era de 10.000 personas, más o menos, habían 25 personas con esquizofrenia, con el agravante de que no sabían que esas voces eran el producto de su imaginación. La esquizofrenia, además de las voces, trae delirios, que son estados en los cuales hay alucinaciones y distorsión de la percepción. Ahora imagina estar en la época de Moisés con toda su ignorancia, escuchando voces, teniendo alucinaciones, percibiendo el entorno distorsionado y dirigiendo una comunidad. Los esquizofrénicos se creen sus delirios. ¿Cómo podría alguien convencer a Moisés o a Samuel en su época de que no era Dios quien les hablaba, que solo es producto de su imaginación si nadie tenía la más mínima idea de nada? Creyentes, así no compartan mi pensar, ¿será que ya pueden entender por qué para mí es tan difícil creer que algo de lo que está escrito aquí es verdad? Creer en esto sería como hacerme una lobotomía y olvidar todo lo que he aprendido en el transcurrir de mi vida. Todo el capítulo 4 narra cómo los filisteos vencen a Israel en combate con un montón de muertos y se quedan con el arca de la alianza. Y yo me pregunto,
¿Cómo un Dios que promueve tanto la guerra, muertos, dolor y sufrimiento, mandó a su Hijo, que en teoría es solo bondad, para que fuese masacrado con sadismo para pedirle perdón por los pecados de todos? Bueno, esa parte sí la entiendo. Dios como padre deja mucho que desear. Lo que no entiendo es cómo de un Dios sádico sale un hijo solo bondad. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y su padre dijo, al que no me honrare, lo mato. Cristianos, revisen bien. ¿Será que de pronto Jesús no es hijo de Jehová? María pudo engañarlo con otro Dios. Perdón, es que las diferencias son evidentes, y no solo yo lo creo. La mayoría de los judíos opinan que Jesús no es hijo de Dios. Capítulo 5. Solo son 12 versículos. Cuentan cómo varias familias de filisteos sufrieron por tener el arca de la alianza de Dios con Israel bajo su techo. A unos los mató, a otros les amputó las manos, a otros les causó tumores. Pero en lo personal me parece que fue una muy buena oportunidad de Dios que desaprovechó. Solo tenía que, cuando los filisteos abrieran la caja, salir una voz diciendo: soy el Dios de los israelitas, adórenme y no los mato. Ante esas dos opciones, cualquiera se hubiese convertido, y los dos pueblos, ahora uno con el otro, vivirían en paz. Pero ¿por qué Dios no hizo eso? En cambio, prefirió enfermarlos. Veo solo dos opciones. Una, que a Dios no le interesa que las demás personas que no sean descendientes de los israelitas se acojan a su voluntad, lo que implica que los judíos tienen toda la razón y todos los demás estamos judíos. La segunda opción es que Dios no existe, y en esa caja pudieron verter algún elemento radioactivo que enfermaba a todos con tumores. Pero esa teoría tiene un problema, que la misma caja parece que no enfermaba a los israelitas. Además, no creo que en esa época tuviesen ecógrafos y resonadores magnéticos para detectar los tumores. Así que cuando dice tumores se deben referir a algunas lesiones cutáneas o algo así. Lo que me lleva a pensar que lo que se encontraba en esa caja podría ser sarampión, rubeola o incluso viruela. Los israelitas ya estarían inmunes a la severidad de estas enfermedades. Por ello no era tan dramático que tuviesen la caja. Pero los filisteos no tenían anticuerpos contra estas enfermedades. Por ello tantos pasaron al papayo afirmando que la causa eran las lesiones en la piel. Me imagino que estos versículos son los que crearon las teorías alienígenas, que inundan el internet sobre la procedencia del Arca del Pacto y sus poderes sobrenaturales. Capítulo 6. Los filisteos estaban preocupados, no sabían qué hacer para detener la matazón. Así que le preguntaron a un sabio de su pueblo y éste les dijo: regresen el arca a los israelitas con oro y joyas para retribución de su Dios. Y este sabio dijo algo muy inteligente: pero comprobemos que fue de verdad Dios el que nos agredió y no una peste accidental. Donde el sabio sí la cagó fue en el método para comprobarlo. Según el sabio, montaron el arca en un carro y pusieron a 2 vacas a que lo jalaran. Si Dios había sido, guiaría a las vacas hacia donde él quisiera. Como sea, las vacas llegaron a un asentamiento israelí. Cuando ellos miraron qué era lo que las vacas traían, se asomaron y vieron el arca. Se alegraron y festejaron, informando a todo el pueblo. Entonces Israel fue feliz, con un pequeño bachecito. Las personas que miraron dentro del carro para saber qué era lo que había dentro, pues se murieron. Incluso dice que se murieron más de 50,000 personas por andar de fisgones del arca. Que los muertos fuesen parte del pueblo elegido de Dios, eso a Dios no le importa. A él le importa que su voluntad se haga y punto. También me gustaría preguntar para qué Dios quiere oro y joyas. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no fabricó una montaña de joyas y oro de la nada para que su Israel las disfrutara, sin la necesidad de andar masacrando personas para quitárselas? Casi olvido comentar que ni las vacas se salvaron, terminaron quemadas en honor a Jehová. En el capítulo 7 se menciona cómo Samuel asume el liderazgo de Israel. También se menciona cómo Samuel logró que su pueblo dejara de lado a otros dioses como los Baales y a Astaroth. Yo me pregunto, si hay un único Dios que puede manipularlo todo, absolutamente todo,
y da las directivas de lo que quiere que hagamos, porque hay personas tan testarudas de cambiarse por dioses que no existen. Dioses que por más que les oren no van a recibir nada de ellos. Solo se me ocurre una opción: Dios no existe, así que no importa a quién le ores, igual no funciona. Porque si algún Dios existiera, las personas que viven según la ley de este Dios vivirían espectacularmente bien, y a todos los demás nos darían ganas de seguirlos en sus creencias. Pero por lo menos yo no veo que a ningún movimiento religioso le vaya muy bien, que digamos. El capítulo 8 es de simpático interés para mí. Se narra cómo Israel pedía un rey, pero Samuel, al preguntarle a Dios, este le respondió los motivos por los cuales es tan mala idea tener un rey. En resumen, Dios dijo: los reyes son quienes tomarán a los hijos de Israel para que peleen sus guerras, tomarán a otros hijos de Israel para que aren sus campos, tomarán a otros hijos de Israel para que fabriquen sus armas, tomarán a las hijas de Israel para que los sirvan, también tomarán lo mejor de la tierra de los israelitas y se lo quedarán. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos harán sus obras. Al final, todos serán sus siervos. Estoy muy de acuerdo con la descripción de Dios sobre los reyes. En mis palabras, son alimañas chupasangre que se alimentan del trabajo de su pueblo y se creen con el derecho de hacerlo por ser parte de una dinastía que viene haciendo eso por tradición generación tras generación. Al igual que opino que la creencia en Dios es ignorancia, la creencia de ciertos países de mantener a una familia privilegiada en pleno siglo XXI es física y llana ignorancia. Pero la cuestión de este libro no es esa. Mi pregunta es: viendo esta foto, ¿será que Bergoglio no ha leído su propia Biblia? Bueno, al ver esto es fácil entender en qué equipo batea el CEO Vaticano. Capítulo 9. Dios, aun cuando dio una pésima referencia de los reyes, igual le dijo a Samuel que él encontraría al rey perfecto para gobernar Israel. Y ojalá recuerdes estas palabras. Dios le dijo a Samuel que él personalmente encontraría al rey perfecto para gobernar Israel. Recordemos que Samuel era el único que podía escuchar a Dios, pero omitamos la parte de la esquizofrenia. Entonces Dios le dijo que Saúl debía ser el elegido como rey de Israel. Uno pensaría que Dios lo escogió por sus dotes de persona, generosa alma o un espíritu caritativo, pero no. O al menos lo que dice aquí, cito textualmente: Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Claro que podríamos decir que se refería a la hermosa persona que era en su interior, hasta que seguimos leyendo. Saúl, de hombros hacia arriba, sobrepasaba a cualquiera de entre el pueblo. Dato curioso, en la Biblia que estoy leyendo dice que a Samuel lo llamaban el vidente. Hoy sabemos que los videntes son una farsa, pero en esa época los consideraban profetas. Capítulo 10. El conjunto de rituales para que Saúl se convirtiera en el rey de Israel. Curioso que en el versículo 9 se lea: aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Interpreto lo de muda de corazón como un cambio en la forma de pensar y actuar. Así que si Saúl no era la persona perfecta, ¿por qué tanta parafernalia? Simplemente Dios hubiese cogido al primer pendejo que se le cruzara y lo hubiese transmutado en la persona perfecta para desempeñar la labor de dirigir a su pueblo. Pero sí tengo que decir que Dios, echándoles en cara que los liberó de Egipto, ya se está poniendo cansón. No pasan 3 versículos sin que se lo recuerde. Pareciera que Dios tiene la necesidad de elogio. Está como débil de autoestima. También me sorprende que en el versículo 25 se lea que Samuel escribió un libro con la ley de Dios, que me imagino que es este que estoy leyendo. Pero ¿por qué en el capítulo 10 de los 31 que hay en el libro dice qué hizo con el libro que escribió? ¿O entonces escribió otro libro antes de este? ¿Y por qué no nos dejó ese primer libro que escribió? Capítulo 11, versículo 2. Y Nahas, amonita, les respondió:
con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saquen el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Es maravilloso imaginar a niños de 8 años leyendo esto. Por ello, cuando YouTube me haga inmundamente rico, prometo patrocinar una serie animada con la verdadera historia de la Biblia. Incluiré sangre, muertos y cuanto vejamen humano me he encontrado en esta lectura. Por ejemplo, en el versículo 7, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Ya imagino esa caricatura de Saúl tajando bueyes vivos. ¿No sería que son sádicos con los humanos e iban a ser humanos con los pobres bueyecitos? Una idea suelta del texto en lectura. Solo a mí me parece contradictorio que Dios no guste de los reyes, pero haya nombrado a uno para su amado pueblo. Capítulo 12. Y Samuel insiste en seguir restregándoles a los israelitas que Dios los liberó de Egipto y darles la tierra prometida. Que esta tierra ya estaba llena de personas solo fue cosas del destino. Igualmente Dios los ayudó a masacrarlos a todos para que se largaran los pocos que sobrevivieron. También Samuel, como buen político, se lavó las manos de entrada en un apoteósico discurso. Si no me crees, léete los versículos 1 al 6. Ahí él insiste, jura y come mocos que él no se ha robado nada. Y ni qué hablar de cuál fue la prueba de que Samuel hablaba en nombre de Dios. Pues resulta que ese día llovió. Yo sé que están en un lugar desértico, pero vamos, hasta en el desierto del Sahara llueve de vez en cuando. Capítulo 13. Se narra la estrategia de Saúl para atacar a los filisteos. Hace 2 años atrás, según el texto, Israel atacaba a los filisteos masacrándolos y desterrándolos. Ahora Saúl decide atacar de nuevo, sin provocación, sin motivo aparente. Luego de leer tantas guerras en estos 9 libros que llevo, incluso haciendo bromas al respecto, suelo perder la noción de que son personas las que aquí se narra que son masacradas cruelmente. En mi video anterior hablaba sobre la crueldad de las corridas de toros, siendo animales sin raciocinio, aborreciendo tales actos como lo hago. Pero aquí son personas quienes no solo sufren la crueldad de sus victimarios, además pasan por la angustia de saber su miserable destino a manos de sádicos. Como lo mencioné en mi anterior video, es deber de los estados protegernos a todos de la propaganda de guerra, de la apología al odio, de la apología a los victimarios, y vengo a darme cuenta que eso es exactamente lo que estoy leyendo. ¿Y dónde está el Estado protegiéndonos de esto? Por lo menos, ¿dónde está protegiendo a las personas con vulnerabilidad cognitiva? No logro entender en qué se fundamenta el miedo que los estados latinoamericanos le profesan a la religión católica. ¿Será que sus dirigentes no son más que borreguitos de ese rebaño? El capítulo 14 sí es flagrante relleno. Narra unas tonterías sin sentido, sin valor ético, sin valor de nada. Es la misma filosofía narrativa que ya habíamos encontrado. Verborrea que solo cumple la función de hacer que la Biblia se vea gordita. Por resaltar algo, el versículo 24: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. No parece la frase de alguien que lucha por Dios. Parece más a las cosas que dicen los reyes o gobernantes para asustar a sus pueblos y que estos hagan lo que ellos quieren para el beneficio propio. Capítulo 15, versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mata a mujeres, mata a niños, y mata aún a los de pecho. Quiero ver cómo es que los creyentes se zafan de esta. Señor Leroy Vesco, estaré muy pendiente de su respuesta. Acabo de caer en cuenta de que tal vez no dejé en claro que Samuel todo el tiempo era el que hablaba con Dios. Saúl en ningún momento escuchó a Dios dándole instrucciones,
por lo que mi teoría de la esquizofrenia de Samuel sigue siendo posible. Versículo 11. Dios dijo a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. ¿Cómo puede ser posible que Dios, que lo sabe todo, se sienta desilusionado de una decisión que él tomó? Y lo peor es que el mismo Dios transmutó a Saúl para que fuese la persona que se comportara como él quería. O sea que Dios no sabe lo que quiere, o es bipolar. Otra respuesta que espero que los creyentes me ayuden. Al final Dios se detractó y destituyó a Saúl del reinado. La excusa, un tecnicismo bélico. Dios dijo: mate a todos. Saúl mató todo a excepción de unas vacas y al rey de Amalek, para llevarlos en holocausto a su Dios. Lo curioso es que al final sí mataron al rey de Amalek como ofrenda para Dios. Capítulo 16. Dios reconoce que la cagó con Saúl, así que selecciona otro rey para su amado pueblo, pero insiste en seleccionar al más bonito, como que Dios no es muy bueno para aprender de sus errores. El afortunado, ni más ni menos que el famoso David. El desafortunado, pues Saúl, quien Dios le envió un espíritu para atormentarlo. Claro que pensar que solo era una enfermedad por casualidad es tonto, debía ser Dios con su infinito rencor. Capítulo 17. Aparece el némesis de David, el señor Goliat. Se afirma que medía 6 codos y un palmo, eso sería como entre 2 y 3 metros de estatura. El texto narra que fue Goliat el que propuso una pelea de solo 2 hombres para definir la guerra, una idea muy adelantada a su tiempo, incluso a nuestro tiempo. ¿Para qué realizar un enfrentamiento de ejércitos con miles de muertos, si podemos limitar la batalla a solo 2 personas con una sola muerta? Pero no solo tuvo esta gran idea, además les dio 40 días de plazo a los israelitas para que entrenaran a alguien para la pelea. En fin, David se ofreció y con una honda mató a Goliat. Eso se ve en las caricaturas infantiles de la Biblia. Lo que no cuentan es que David no lo mató del golpe con la piedra, solo lo aturdió. Luego con la misma espada de Goliat lo mató y le desprendió la cabeza. Tampoco cuentan que el sacrificio de Goliat, junto con su legado, se perdió, ya que los israelitas de igual manera masacraron a los filisteos. Dato curioso: por David matar a Goliat, Saúl lo premió regalándole a una de sus hijas. Capítulo 18, versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Si asumimos que de verdad este libro lo escribió Samuel, un testigo presencial, quien en reiteradas ocasiones nos contó lo bonito que era David, yo creo que aquí estamos en presencia de un gay enamorado. En el resto del texto se cuenta cómo Jonatán le hacía muchos regalos a David. No sé si importe mencionar que Saúl tuvo una crisis psicótica e intentó asesinar 2 veces a David. Aquí lo disfrazan con envidia, pero el hecho de que fuese atormentado por un espíritu me suena que no andaba muy bien de la cabeza. Al principio del capítulo 17, o sea el anterior, Saúl había prometido una de sus hijas al que matara a Goliat, pues resulta que no le cumplió a David. Para entregarle esa hija le puso un reto, que le trajera 200 prepucios de filisteos. David, muy juicioso, mató 200 hombres filisteos y les tajó los penes. Entonces sí pudo acceder a su premio. Capítulo 19. Saúl quería matar a David. Jonatán, su hijo, le advirtió a David porque lo amaba en gran manera. A mí eso me sigue sonando a homosexual. Y otro intento de Saúl de matar a David con sus propias manos y otros 4 con sicarios. De la desesperación, el mismo Saúl salió a la cacería de David, quien se encontraba con Samuel. Una vez llegó Saúl con ellos, el Espíritu de Dios cayó sobre él y se puso a profetizar sin ropa. No tengo idea de a qué se refiere con profetizar, pero eso de seguro es muestra de que estaba bien chalado. Capítulo 20. Continúa la relación homosexual de David y Jonatán, así lo quieran disimular. Versículo 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí
para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Explíquenme eso. ¿Qué tiene que ver con amistad? ¿Por qué la mamá se debería avergonzar porque Jonathan tiene un amigo? Versículo 41. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Hasta este punto en mi lectura de la Biblia, pecado es que un hombre se ayunte con otro hombre, pero nadie ha mencionado que sea pecado que un hombre bese a otro hombre. Tampoco se ha mencionado que sea pecado que un hombre consienta a otro hombre, y menos que sea pecado que un hombre ame a otro hombre. Capítulo 21. Un montón de verborrea inútil. Narra el juego de gato y ratón entre Saúl y David. Lo único que ocurre en todo el capítulo es que David se hace a la espada de Goliat, y en una escena finge ser un loco para que no lo reconozcan y sus verdugos no lo maten. Capítulo 22. Continúa la persecución de David por parte de Saúl. Mientras David se ocultaba, todos los afligidos, deudores y amargados de espíritu se juntaron a él y lo nombraron jefe. A mí me suena que eran todos los que vivían en la clandestinidad, rechazados de la sociedad probablemente por ser criminales. Y es que con las leyes de aquella época, absolutamente todas las personas hoy vivas seríamos convictos. Versículo 13. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase? Aquí me encontré un dilema interesante. El versículo afirma que Saúl les reclamaba a unos sacerdotes por consultar a Dios para David, como si se tratara de tarot o astrología o algo así, pero la forma en que está redactado y la mención de Dios y no Jehová me crea la disyuntiva: o Samuel no escribió esto porque él era el único que podía escuchar a Dios, o el Dios al que hacen mención es otro Dios u otro tipo de Dios. Y la tercera opción es que apliquen las dos anteriores y todo esto sea una gran farsa. Versículo 17. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Ya sabía yo que el reinado se le subiría a la cabeza y terminaría haciendo cosas tan déspotas como esta. Pero ¿a qué rey no le ha pasado? En fin, no es eso lo que llamó mi atención. Esos sacerdotes murieron ese día, por orden de Saúl, quien era el rey, quien recibió su investidura de rey de manos de Samuel, quien se supone que escribió este libro. ¿Cómo así? La única persona que podía detener al rey prefirió mirar para no perder detalle y escribir el libro que ahora leemos. Samuel ni siquiera tuvo la consideración elevar una plegaria a su Dios para que protegiera a los sacerdotes inocentes. En realidad nada de eso me sorprende. Leer cualquier historiador serio del pueblo de Israel sabe que los personajes aquí nombrados de pronto sí existieron, pero todo lo que se les atribuye no son más que cantos épicos inventados por generaciones y generaciones y generaciones. Capítulo 23, versículo 2. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Este libro empezó con el cuento de que Samuel era el elegido por Dios para comunicarse con su amado pueblo. Pero resulta que todos pueden hablar con Dios y lo peor, éste les contesta a todos. ¿Eso es una contradicción? Obvio que no. ¿Acaso se puede considerar un error? Nunca. Como mínimo uno de los dos versículos está relatando una mentira. Seguro que no. Debe ser que la marihuana que nunca me he fumado estaba muy verde. ¿Qué otra explicación podría haber? Debería interpretar todo esto como que Dios está de acuerdo con que si un rey se levanta un día con ganas de empalarnos a todos, pues que nos empale. Él no hizo en su época nada, y ahora de seguro tampoco lo haría. Del versículo 11 al 13, David tiene una conversación con Dios, pero es una conversación muy singular, ya que Dios le responde con verdaderos y falsos.
no como nos tenía acostumbrados, que Dios daba sus órdenes explicando sus motivos. Es como si David consultara a Dios desde una tabla Ouija, con un sí o con un no dibujado, o algún método arcaico del juego de Charlie Charlie. Googleenlo, si no lo conoces, el jueguito de niños de colegio. Eso es como cambiar de una ecografía a un péndulo para conocer el sexo del bebé antes del parto. Capítulo 24. Lo resumo en muy pocas palabras. Saúl, persiguiendo a David, cayó en una situación en la que David pudo matarlo, pero le perdonó la vida. Se conmovió Saúl y le entregó el reinado a David. ¡Qué redacción tan pobre! Capítulo 25. Se murió Samuel. Pero ¿cómo? Si aún faltan 6 capítulos de este libro y además hay pendiente otro libro de Samuel. ¿Qué maña tienen estos escritores de empezar los capítulos con el final del libro? David aún no completa un capítulo como rey, y al primero que no estuvo muy de acuerdo con su nombramiento al reinado, pues David lo resolvió fácil. Voy hasta su casa con un ejército y no dejó nada vivo. Pero tranquilos, una hermosa mujer persuadió a David y su ejército de no hacer la masacre. Eso sí, Dios personalmente mató al detractor de David. Y como el detractor era el esposo de la mujer hermosa, David se compadeció de ella y la sumó a su rebaño. Recordemos que él ya había tomado la mano de la hija de Saúl. Pero no se contentó, también sumó al rebaño a Ahinoam, que no tengo ni idea de dónde salió ella. Capítulo 26. En este capítulo narran de forma diferente cómo David le perdonó la vida a Saúl. ¿Acaso tiene sentido que una misma persona narre el mismo hecho de 2 formas diferentes? Y además, en desorden dentro de su propio libro. Y cuando digo que los narra diferentes, no me refiero a que cambie el orden de las palabras. Me refiero a que los acontecimientos ocurren diferente. Otra prueba más de que estos libros no son escritos por una sola persona. Capítulo 27. Para enredar aún más los hechos, en este capítulo se narra cómo David logró escapar de Saúl otra vez, pero con un picante. David inteligentemente pensó: ¿dónde yo y mis hombres podríamos habitar sin que Saúl me pueda matar? Pues con los filisteos, pero ¿cómo lograr que los filisteos me acepten? También lo resolvió fácil. Ahora saqueaba y masacraba a pueblos de Israel. Capítulo 28. A David lo reclutan los filisteos para pelear contra Israel, pero eso no es lo más divertido. Saúl contrata a un espiritista para que le traiga el espíritu del fallecido Samuel, y a que no adivinan, Samuel respondió, incluso le reclamó por haberlo regresado de entre los muertos, y le auguró que todo Israel caería muerto ante los filisteos. La cuestión es, ¿cómo Samuel escribió este capítulo con esa información si él ya estaba muerto? ¿Acaso deletrearon lo que faltaba de este libro y todo el otro libro de Samuel a punta de Ouija? En este capítulo hay un versículo que casi pasó desapercibido. Dice textualmente que Dios no le quiere hablar a Saúl en sueños, lo que me lleva a pensar que este es el método que todos fuera de Samuel usaban para sus iluminaciones divinas. La cuestión es que hoy tenemos una muy buena información sobre cómo funcionan los sueños, pero en la época de Samuel no sabían nada. Entonces, ¿cómo hacían para distinguir un sueño resultado de las ideas del día de un sueño inducido por Dios? Y es muy importante que los creyentes definan certeramente esta respuesta, porque de no hacerlo, toda la verborrea escrita en la Biblia, la Torá y el Corán pierde la conexión de Dios, y su afirmación de que esto es palabra de Dios se queda sin fundamentos. Y si estos documentos no son palabra de Dios, ¿cómo cualquier persona podría saber que Dios existe? Y aún más, ¿cómo podría saber qué es lo que quiere? Capítulo 29. Durante todo el capítulo encontré alabanzas de dirigentes filisteos para Dios. Incluso comparan a David con un ángel de Dios, pero no entiendo, ¿esto acaso no era una guerra de fieles contra infieles? ¿O es que el Dios de los filisteos es otro Dios que coincidencialmente también tiene ángeles? Pero David también alaba a este Dios. ¿Será que David se cambió de Dios o estos pueblos se mataron entre sí con el respaldo del mismo Dios? Cualquiera de las dos opciones confirma que Dios no es todo lo que dicen que es. Qué confuso. Hace años tenía la idea de que Dios había escrito 3 Biblias,
una para los cristianos, una para los musulmanes y otra para los judíos, y por ello era culpa de Dios que entre ellos se mataran. Luego entendí que solo hay un escrito, que se interpretó de 3 maneras diferentes, y al final es culpa de los que se creen todo este cuento, que las 3 religiones monoteístas terminaran matándose unos contra otros. ¿Existirá la posibilidad de que exactamente esto sea lo que sucedió entre filisteos y los demás pueblos involucrados en estas guerras? Tal vez hoy el pueblo de Dios profesa el judaísmo, simplemente porque fueron los que ganaron la guerra. De pronto, si le hubiera ganado otro, hoy su religión se llamaría el filiteísmo, o el canaanaísmo, o el rubenismo, o neftalismo, o levitismo. Bueno, este último podrían ser el hinduismo, ellos afirman poder levitar. En fin, la única diferencia en la Torá sería el intercambio de los nombres de los que ganaron y los nombres de los que perdieron. En serio, creyentes, ustedes me afirman comiendo mocos que ustedes leyeron esto y aún así creen, porque estos son pruebas irrefutables de Dios, obviamente. ¿Les es tan difícil de entender que exactamente el mismo método se usó para que del judaísmo se desprendiera el cristianismo y el islam? Para que analicen, creyentes de la religión que sea, si la Biblia se invalida, como yo acabo de hacerlo, ¿a ustedes qué les quedaría de Dios? Su respuesta, así no quieran aceptarla, es casi nada. Ahora piensen, Dios siendo todopoderoso y sábelo todo, creador de todo lo complejo que existe, ¿decidiría soportar su religión en un pilar tan frágil como es el texto en un papel? Capítulo 30, versículo 5. Las 2 mujeres de David, Ahinoam y Abigail. Creyentes, los veo lentos. Ya es hora de que aleguen que la traducción del cirílico al cananeo fue mal realizada y que ahí dice que la mujer de David, de nombre Ahinoam y apellido Abigail, es la que se menciona, porque Dios nunca permitiría que uno de sus elegidos viviera en el pecado de la bigamia. Ya estoy cansado, leí casi 30.000 palabras para este video, pero no puedo parar aún. Falta un capítulo más y me encuentro con esto. David estaba del lado de los filisteos. Los israelitas invadieron la ciudad donde vivía David y secuestraron a todas las mujeres y niños, incluyendo las 2 mujeres de David y a sus hijos. Entonces David se echó a llorar, no porque le preocupara el bienestar de sus mujeres o el de sus hijos. Viejas se consiguen por todos lados y chinos se fabrican de nuevo. El valiente David se echó a llorar de miedo que los demás filisteos lo culparan del secuestro masivo. El capítulo finaliza narrando cómo David y sus hombres recuperaron las mujeres y niños secuestrados por los israelitas, junto con todas las pertenencias filisteas. Se las repartieron entre ellos, o sea, a los filisteos, pues que se jodan, y envió presentes a un montón de tribus de Israel. Hace unos capítulos mataba israelitas por congraciarse con filisteos y al final siguió matando israelitas para que el botín conseguido sirviera para congraciarse con otros israelitas. No tengo la más mínima idea de a quién servía este tipo. El cuento finaliza con la muerte de Saúl y 3 de sus hijos. Los filisteos desterraron a Israel de donde sea que estaban. Y a David no se le vio ni por las curvas. ¿Recuerdan la amenaza que Dios lanzó sobre los hijos de Saúl, que los mataría el mismo día? Bien, en este capítulo mueren juntos atravesados por las espadas de los filisteos. También recuerdan que les pedí tener presente que Dios le dijo a Samuel: yo te señalaré al rey perfecto para Israel. Bien, el perfecto rey que Dios escogió fue Saúl, un loco, sádico, déspota, y entregó a Israel a las espadas de los filisteos. Qué buen gusto de parte de Dios para escoger dirigente. Colorín colorado, este libro de fábulas por fin se ha acabado. Conclusión. Este es hasta ahora el libro que más claramente demuestra lo fabulesco de todo esto. Primero, este libro no lo escribió una sola persona. Nadie evoluciona su narrativa tanto como para que se note tanto la diferencia entre capítulos. Claramente esto fue escrito por varias personas.
Samuel no fue una de esas personas, porque el libro no está escrito como si el escritor hubiese sido testigo. Segundo, ¿para qué Samuel escribió un libro si el 99,99% de la población de su época no sabía leer ni escribir? ¿Para qué si no lo necesitaban? Ni siquiera contaban con símbolos para los números. ¿Por qué creen que el diezmo era el 10%? ¿Por qué no el 9 o el 11%? Porque nadie tenía los conocimientos matemáticos para saber cuánto impuesto habría que pagar. Simplemente miraban sus dedos y daban un objeto por cada 10. De resto, sus transacciones eran trueque, que no tenían registro de nada. Entonces, ¿quién escribió este libro? De seguro los mitos de todas estas personas se volvieron tradición oral de los diferentes pueblos, con la consiguiente distorsión, mientras eran transmitidos entre generaciones, hasta que llegaban a los oídos de alguien que sabía escribir, de seguro porque su labor era registrar generalmente hechos históricos. Pero ¿cómo hacían para registrar la historia? Si no contaban con teléfonos para que les avisaran dónde ocurrían los hechos relevantes dignos de ser registrados. Pues les tocaba indagar con los supuestos testigos para averiguar, pero como desde Eva sabemos mentir, imaginen cuántas mentiras y exageraciones la gente les contaba. Ahora agreguen el boca a boca. Y reitero mi pregunta, en serio creyentes, ¿ustedes creen que Dios, siendo quien ustedes dicen que es, en serio Él pudiendo hacer lo que se le diera la gana, decidió forjar su religión basado en el boca a boca de personas analfabetas? Gracias por llegar hasta aquí en mi video. Este fue el 9º libro del Viejo Testamento. Si no has visto mis anteriores videos, te invito a que visites la web de mi canal. Dejo el vínculo en la descripción. Allí me parece que están ordenados mis videos de una forma más asequible. Si te gustó mi video, regálame un pulgar arriba. Si aborreces lo que hago, estás en todo tu derecho de colocar un pulgar abajo. Eso sí, a todos les está rotundamente prohibido irse sin dejarme por lo menos un comentario. Los leo absolutamente todos. No siendo más, me despido con un hasta mi próximo video. Chao.